a todos, ¿cómo están? Estoy acá en el set de grabación del campus IDEA y tenemos un invitado muy especial, un recién egresado de la casa, Kevin, nuestro amigo Kevin, que hoy nos va a estar compartiendo una novedad, un lanzamiento de un libro que tiene mucha referencia al trabajo de grado que estuvo realizando él hace poco. Así que bienvenido a la casa, Kevin, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, muchas gracias. Gracias por la invitación y contento de estar en la casa, ¿no? Yo me siento parte aquí del IBA, ha sido mi alma mater, ¿no? Y creo que estoy muy a gusto con este espacio. Y los que estamos acá en el IBA sabemos que sos parte, así que sentite siempre cómodo, bienvenido. Pero esas personas que tal vez no te conocen, de quién es Kevin Galeano, capaz tus compañeros van a saber o años anteriores, pero todas esas personas que no pudieran conocerte, ¿quién es Kevin Galeano? Si quisieras presentarte y tranquilo que no te vamos a acusar de orgullo. Es eso, ¿verdad? Quitar un poco la modestia. Ah, sí, quitar la modestia sin problema. Bueno, yo soy egresado del IBA, me formé aquí en esta casa. Actualmente estoy sirviendo en misiones, ¿no? Como misionero de los hermanos menonitas en Santa Rita, Alto Paraná. Ahí con los brasiguayos, como decimos, un trasfondo, ¿no? Más bien de Brasil y algunos alemanes, y trabajando, ¿no? También en capellanía empresarial, en distintos ámbitos para el cual el IBA te capacita muy bien. Y estamos ahora celebrando el lanzamiento del libro La Escuela de los Tiranos y estamos contentos por eso. Espero que hayas aprendido alguna palabra en portugués ya, Kevin. Ah, sí, hermano. Por lo menos Deus te abençoe, ¿no? Que el IBA te siempre da esas herramientas para un trasfondo multicultural, ¿no? Genial, qué bueno. Y contanos, Kevin, ya un poco adentrándonos en el tema del libro. Sí. ¿Por qué quisiste escribir o transformarlo en un formato de libro? ¿Qué te motivó para estar haciendo este trabajo extra luego de haber terminado ya tu trabajo de grado? Sí, bueno, principalmente la motivación es acercar el conocimiento a la gente, ¿no? Ponerlo en un lenguaje más sencillo, que sea en un formato quizás más, que sea de más fácil acceso. La necesidad parte un poco de nuestra iglesia, la iglesia paraguaya, en que realmente no es tan fácil a veces el acceso a los documentos, principalmente a lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Y yo creo que reflexionar sobre nuestra historia social, ver cómo la iglesia ha participado en la sociedad, es muy importante. Y muchas veces no lo sabemos o no sabemos dónde buscar eso. Y al hacer la investigación durante el trabajo de grado me di cuenta que no había un solo material que pueda condensar toda esa información. Y entonces, ¿por qué no ponerlo en uno y que sea un material de consulta, un material que pueda ser útil en los espacios de educación popular, ¿no? Genial. Para que sepa la gente y recordarles, el nombre oficial del libro es La Escuela de los Tiranos, participación social de los evangélicos en el Paraguay. Y compartiendo un poco de este título, sí. ¿Cuáles son esos aportes de la iglesia evangélica en el campo de los derechos humanos? Porque eso fue el primer punto que estuviste desarrollando un poco en el libro. Sí, son varios realmente. El énfasis del libro está más en esta época democrática, desde el 89 para aquí al 2019, ¿no? En ese tiempo. Principalmente se basan en el acceso a la educación y a salud. Mucho ha hecho la iglesia, ha fundado infinidad de instituciones educativas, entre eso el IBA mismo es una de ellas, ¿no? Pero también a nivel universitario, mucho ha hecho en cuanto a becas, a impulsar la formación técnica también de docentes, ha abrido hospitales, fundaciones, pero también hay otros aportes, Marcelo, que no son tan visibles, como por ejemplo la iglesia ha aportado mucho a garantizar el derecho a la libertad de culto, que en el Paraguay no siempre fue así. La gente que nace de la dictadura para aquí no puede entender quizás esa realidad, pero ha hecho aporte también hoy en día al derecho a la vida, ¿no? La iglesia en la última constitución en el 92 ha influenciado para que
nuestra constitución hoy sea lo que es. Y hay muchos aspectos, ahí uno puede explorar en el libro, pero realmente la iglesia ha contribuido mucho. Y hoy los jóvenes principalmente, hay un despertar en el deseo de querer ser una iglesia relevante. Y muchos piensan que somos pocos y que un poco insignificantes, pero realmente no es así. Los evangélicos somos una minoría influyente en el Paraguay, ha aportado mucho al país, y este libro es un intento de explorar esos aportes, ¿verdad?, que ha hecho de manera concreta. Ok, o sea, lo que me parece muy interesante es tener este recuento de las cosas que ya hemos hecho. Bien dice la frase de estar mirando siempre el pasado para no repetir los errores cometidos antes. Y me llamó la atención que utilizaste la palabra tiranos. Sí. Porque si hablamos de aportes, también está también la palabra tiranos dentro de tu libro. ¿Qué querés comunicar con eso? Sí, en América Latina nosotros el liderazgo a veces que más se prefiere es un poco un liderazgo mesiánico, ¿no? Ajá. Principalmente en el ámbito político, que es en el cual la iglesia participa en los derechos humanos, de la idea de un líder que pueda venir y solucionar todos los problemas de la sociedad de una vez. Por eso es que han tenido tanto éxito las dictaduras militares, por ejemplo, ¿verdad? América Latina prácticamente tenemos cuestiones transversales que se repiten. Y yo creo que la iglesia también se enamora muchas veces de esta cuestión de tiranos, y a veces es un poco cómplice del poder político, no haciendo denuncias de las injusticias, no levantando una voz profética ante situaciones muy puntuales. Y por eso lo llamé la escuela de los tiranos, de cómo entender un poco esta dinámica entre la política y la fe. Y a partir de ahí reflexionar, sí, entre lo que hemos hecho, pero cómo podemos seguir participando en la sociedad y aportando, ¿verdad? De ahí viene el bagaje del nombre, la escuela de los tiranos. Okay. Yo pensé que querías enseñar cómo ser tirano. Y por ahí se aprende algo también, ¿no? Broma. Y en cuanto a estas lecciones en contra de la tiranía, ¿cuáles son las reflexiones que estuviste encontrando antes de entrar en el aspecto teológico? Sí. Principalmente la esencia del libro es que la iglesia debería ser una voz independiente, ¿no? Una voz profética que no responde a un grupo ideológico o a un grupo político específico. Cada uno tiene una ideología. Algunos son de izquierda, otros son de derecha, por ejemplo. Pero la iglesia no debe pertenecer a un grupo ni al otro. Ser una voz independiente que no esté comprometida con ciertos grupos políticos, sino que pueda realmente pronunciar los ideales cristianos por sí solos. Y por eso uso la analogía un poco de Miqueas en ese relato, que el pueblo ciertamente tenía tiranos políticos, también respondían a ciertos poderes económicos, y el poder religioso también fue cómplice. Y por eso es que levanta a Miqueas, un profeta independiente. Y yo creo que en base a esa lección principal de ser una voz profética, nos muestra que la iglesia tiene mucho que aportar en la sociedad. Que inclusive académicos no creyentes enfatizan que las religiones han formado parte de la cooperación internacional, que el cristianismo ha hecho mucho aporte a los derechos humanos, que por el hecho del concepto de la imago Dei, ¿no? De la imagen de Dios, que dignifica a las personas. También que la iglesia siempre ha tenido un amplio sentido global, ¿no? Que ha sido multicultural, y todos estos aspectos, estas dinámicas propias de las iglesias aportan a lo que la iglesia ha hecho y puede seguir haciendo. Qué interesante, Kevin. Y en cuanto a esta cosmovisión cristiana, entonces, la propuesta es no casarse con un partido político, por ejemplo, sino que tener esta voz profética independiente. Sí, porque también han pasado sucesos, eso se enfatiza un poco en el libro, en que ciertos errores de los cuales aprendemos. El Paraguay tiene una iglesia joven,
una iglesia que está recién floreciendo y tiene mucho que aprender también de países quizás donde los evangélicos han tenido ya mayor presencia y poder aprender también de esas experiencias. Este libro no pretende dar todas las respuestas, más bien hacer muchas preguntas, invitar a la conversación sobre lo que hemos ya transcurrido y por sobre todo cómo hacer frente ahora a los nuevos desafíos, que estamos en una batalla sangrienta, violenta, y un poco la iglesia se para en medio de estos fenómenos políticos y se pregunta ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra función? Y muchos confunden que la iglesia debería tomar parte de un partido, de un movimiento o una ideología propiamente. Pero eso nos lleva a reflexionar, ¿verdad?, sobre estos aspectos. Estar como en medio de la batalla, me imaginé esa idea. Y en cuanto a eso, utilizaste a Miqueas, ¿verdad? Sí. Como el ejemplo bíblico. ¿Qué aportes encontraste, aportes teológicos, luego de esa investigación que nos puede ayudar hasta hoy en día con esta propuesta? Sí, la propuesta teológica es que Miqueas puede ser una de orientación, como una guía para el actuar de la iglesia en la sociedad. Prácticamente los postulados que él manifiesta de poder amar la misericordia. Yo creo que esa motivación de amar la misericordia, practicar justicia y de poder humillarse ante Dios pueden orientar el rol profético de la iglesia, en el sentido de que todo lo que la iglesia haga, las implicancias misionales, de atender a los necesitados, de las obras sociales, del compromiso con los más vulnerables, tiene que ver con esa misericordia, ¿no?, que nos enseña la Biblia. Eso orienta nuestra ética y también de poder practicar la justicia. La iglesia necesita levantar su voz ante las injusticias sociales. No debe omitir aquellas cosas que ven que el poder político hace mal. No debe omitir ciertas injusticias que se cometen a veces frente a sus propias narices, ¿verdad? Y la iglesia, por conveniencia o por temor, a veces no dice muchas cosas que debe decir. Debemos tener valentía en practicar la justicia y también en humillarse ante Dios. Eso es un llamado principalmente a la renovación espiritual, que el cambio estructural no viene solamente por parte de un gobierno o de un liderazgo mesiánico, justamente al tratar de evitar la tiranía, sino que viene a través de la iglesia. La presencia de los evangélicos tiene mucho poder que transformar en la sociedad donde está, como lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo, porque el poder de Dios, el proyecto de Dios es a través de su iglesia, ¿no? No a través de un poder político. Y es cierto que la iglesia no lo va a transformar todo, pero está el testimonio vivo de Cristo en medio del caos, ¿no? Y esa es un poco la propuesta teológica que puede orientar nuestro trabajo en lo social. Estupendo, Kevin. Kevin, para cerrar, yo te voy a invitar a que puedas mirar tu cámara y hacer una breve descripción, resumen de lo que uno puede estar encontrando en el libro que estás proponiendo para que la gente pueda leer. Así que para que la gente pueda ver este lapso de lo que puede encontrar allí. Bueno, este libro es para personas inquietas, para personas que tienen preguntas, ese deseo, esa preocupación y también el querer ocuparse de la tarea social, del llamado que nosotros tenemos a ir más allá de nuestras paredes y realmente seguir haciendo una iglesia que impacte a la sociedad. Yo creo que nos hace muchas preguntas, nos desafía a poder mirar las lecciones del pasado, pero sobre todo mirar el futuro con esperanza, el potencial enorme que tiene la iglesia en el Paraguay. De siendo una iglesia tan joven, ha impactado nuestro país, un país que todo está por hacerse, que está en desarrollo, y mirar aquello que Dios quiere hacer. Que yo quiero, mi deseo es que el lector pueda realmente conectar con estos cambios y poder despertar en el lector esa pasión por nuestra tarea
en lo que podemos aportar en lo social y creer realmente que Dios va a bendecir esta nación, a la región, y tenemos esa invitación a ser parte de eso, ¿eh? Kevin, muchísimas gracias realmente por estar compartiendo con nosotros y que Dios pueda utilizar también este medio de comunicación y de aportes para la iglesia. Muchas gracias a ustedes por el espacio, ¿eh? Un gusto.